En otro orden de ideas, el presidente Donald Trump le dijo al nuevo gobierno de México que debe pagar la construcción del muro fronterizo. Una advertencia que se conoció horas después de que el republicano hablara con su par mexicano por teléfono en un tono, según se ha dicho, amistoso. Pese a la sorpresa que generó el tuit del presidente Trump, Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que nunca ha abordado este tema. En la noche de este miércoles, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump tuvieron una conversación telefónica sobre migración y desarrollo para América Central. El presidente mexicano informó sobre la conversación en su cuenta de Twitter, en la que indicó que la charla se desarrolló en términos respetuosos y de amistad. López Obrador abordó con Trump la posibilidad de crear un programa conjunto de desarrollo y de creación de empleo para los países que integran el Triángulo del Norte. Una llamada que dejaba claro la buena relación diplomática entre el republicano y el nuevo mandatario mexicano. Sin embargo, el amanecer del jueves fue distinto. Trump volvió a retomar su discurso sobre que México pague por la construcción de la valla fronteriza, horas después de que su secretario de Estado elogiara el trabajo de López Obrador para controlar el flujo migratorio en la frontera común. A menudo dije, de un modo u otro, México pagará por el muro. Esto nunca ha cambiado. Nuestro nuevo acuerdo con México y Canadá, el TMEC, es mucho mejor que el antiguo, muy costoso y anti-estadounidense NAFTA, que solo por el dinero que ahorraremos, México estará pagando por el muro. Pese a que la advertencia generó alarma en la política mexicana, el mismo López Obrador se encargó de que la atención no se centrara en las palabras del republicano, sino en el trabajo conjunto para lograr el acuerdo de inversión y erradicar el fenómeno migratorio. Pues fue muy buena la conversación, amistosa, respetuosa. Hablamos de el tema migratorio y de la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión para apoyar proyectos productivos, crear empleos en los países de Centroamérica y en nuestro país, con la idea de que no tenga la gente la necesidad de emigrar, que la migración sea optativa, no obligatoria. La construcción del muro fronterizo es un tema primordial para Trump, pues esta fue una de sus promesas de campaña. Sin embargo, no ha logrado un acuerdo con los demócratas para que aprueben los $5.000 millones para su construcción. El presidente aseguró que no le importaría si se paraliza el gobierno federal por esta causa. Es decir, si no hay presupuesto para el muro, el gobierno federal se puede parar, así lo ha dicho el presidente Trump. Quiero en esta parte del programa saludar a Arlene Ramírez Uresti, ella es experta en relaciones con gobierno, internacionalista del Tecnológico de Monterrey. Señora Ramírez, bienvenida, buena tarde para usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Yo comenzaría preguntando, cuando todos estábamos pensando que había un tono particularmente afable entre ambos presidentes, la noche de ayer, cuando se comunicó esta conversación entre López Obrador y el presidente Trump, sale de nuevo el presidente de los Estados Unidos a hablar del muro y de que México lo tiene que pagar. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, del lado de la política discursiva y de la línea que ha tenido el presidente Donald Trump, sin lugar a dudas es bastante congruente con lo que ha estado comentando y prometiendo desde que hizo campaña. Uno de los ejes más importantes que hay que comprender en este momento es que el presidente Donald Trump, al perder la mayoría, el Partido Republicano en la Cámara de Diputados, ¿no?, en la Cámara Baja de los Estados Unidos, tiene mucha presión para el tema presupuestal 2019. Se tiene que aprobar la ley de egresos y justamente eso le pone mucha presión al presidente Donald Trump. Él tiene que reafirmar la idea, por un lado, de que se requiere un presupuesto asignado para los temas migratorios. Y si bien es cierto, vuelve a tocar el tema de que México debe pagar por el muro. Una salida podría ser que ante la negativa del presidente López Obrador de tener esta conversación con el presidente Donald Trump en ese sentido, pues a Donald Trump o al gobierno de los Estados Unidos no le quedaría de otra más que aprobarle un presupuesto para la construcción y el fortalecimiento de la frontera.
puede también decirse que hay una necesidad del presidente Trump de dejar de alguna manera, digamos, para ese público que le sigue, para esos votantes duros que tiene el presidente Trump, que no importa si habló con el presidente de México, de todas maneras el muro está allí y el que manda es él. Así es. Y por supuesto reafirmar la idea de que él tiene un aparente control todavía sobre la política nacional y los asuntos internos de su país, cosa que por supuesto se ve bastante complicada cuando el mismo día de ayer se habla nuevamente de una posible destitución, ¿no? de todo de la resolución para juzgar a su ex abogado. O sea, el clima político no le favorece en este momento al presidente Donald Trump y evidentemente tiene que volver a tocar estas fibras sensibles, sobre todo con el tema de migración. Hablar del muro fronterizo no es nuevo en el gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que ha habido otros presidentes que han tenido, si no una línea discursiva tan fuerte y radical, sí han tenido iniciativas y se ha construido, ¿no? un muro de separación que existe realmente en la frontera en un tramo. Sin embargo, tenemos que reconocer que para el presidente Donald Trump, estas fibras que toca de repente le funcionan bastante bien y lo vimos apenas ¿no? con el tema de la caravana y todo lo que se suscitó para el clima previo a la elección intermedia en los Estados Unidos. El presidente Trump es un hombre que viene de los medios y es un hombre que maneja el show. Y simplemente esto pues también le convenía el día de hoy. Ahora, más allá de este tuit altisonante y de poner el muro sobre la mesa, ¿es conveniente para esta relación binacional que los presidentes hablen, como lo hicieron ayer, que pongan sobre la mesa el problema migratorio y la migración centroamericana que finalmente termina afectando a ambos países? En esos términos, no, definitivamente no construye una relación de equidad y una agenda bilateral en los términos en los que se había planteado cuando el presidente López Obrador era presidente electo y aún no llegaba a tomar posesión del gobierno. Creo que esta actitud no coadyuva, no suma a generar una agenda bilateral México-Estados Unidos constructiva, al contrario, genera un desencanto y mucha inestabilidad, mucha especulación. México no está pasando por un momento sencillo en esta transición. Hay muchos temas que generan especulación, de una parte de política interna y otro, por supuesto, de política exterior, como es la relación pues, que hace prácticamente la agenda de las relaciones exteriores de México, que es la agenda bilateral con los Estados Unidos. Si bien es cierto, esta agenda tendría que delinearse nuevamente en otro esquema diferente de cooperación, pues ahora la condición del Tratado México-Estados Unidos-Canadá pues vuelve a generar tensión en esta relación bilateral, porque ya lo ha dicho el presidente López Obrador también, ¿no? Si no hay un acuerdo migratorio y un apoyo de Estados Unidos hacia el plan migratorio que se está proponiendo, tampoco habrá una visita de López Obrador a Washington en los próximos días. ¿Posibilidades de que Estados Unidos aporte al plan que está proponiendo México? Posibilidades de que se entienda que si no es de una forma conjunta, esto va a seguir ocurriendo con consecuencias negativas para ambos? Las posibilidades son muy pocas, en principio porque el presidente Donald Trump lo que ha estado haciendo es recortar el presupuesto para los programas de apoyo hacia el exterior. Ya mismo recortó el programa de ayuda hacia Honduras, por ejemplo. Y justamente ante no haber una acción determinante de los países expulsores de migrantes, pues Estados Unidos, a través de sus líneas de cooperación internacional, lo que ha dicho es no se van a fondear más programas, ni de organismos ni de países que no tengan un trabajo contundente en sus políticas públicas internas para poder revertir los fenómenos migratorios en esas condiciones de indocumentados hacia los Estados Unidos. Mientras sigamos viendo las condiciones limitadas dentro de los gobiernos de políticas públicas para no generar esta retención de migrantes y generar más bien expulsión, pues difícilmente Estados Unidos estará dispuesto, al menos en los próximos 2 años, a fondear ese tipo de programas. Ojalá que sea un acuerdo mucho más amplio y que no necesariamente implique la inversión, porque incluso en México se habla mucho y se cuestiona mucho el destinar esta cantidad, ¿no? 5,000 millones de dólares para un programa de cooperación con Centroamérica, cuando el mismo presidente López Obrador ha dicho que México está en bancarrota.
y cuando las condiciones hoy por hoy son pues de una transición normal, ¿no? De especulación, de estires y aflojes incluso con la Cámara, ¿no? Con una oposición baja, pero que finalmente no respaldan al 100% el que México invierta esta parte en un programa centroamericano junto con México, cuando las decisiones en realidad tendrían que venir de los gobiernos locales expulsores de migrantes. Claro, evidentemente. Señora Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en la tarde de NTN 24. Al contrario, muchas gracias por la invitación.